Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Tierra Prometida. Hoy vamos a hablar de un tema que muy pocas veces tocamos porque se nos hace un tema delicado, es acerca de nuestros hijos, ¿no? Cómo viven este proceso de lucha, cómo lo hemos vivido nosotras ya después de la restauración matrimonial y pues qué hicimos, ¿no? Para ayudar un poco a nuestros hijos, aparte de nuestras oraciones. Y vamos a empezar con una oración como siempre. Wendo, ¿nos regalas la En oración? el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, nuevamente estamos reunidas aquí para hablar de nuestras experiencias que hemos vivido. Por favor, envía tu Espíritu Santo, haz que Él hable por nosotras, haz que hablemos únicamente lo necesario, que seamos prudentes en nuestra habla, que danos palabras sabias para poder transmitir lo que tú quieres que las demás personas entiendan. También te pido por las personas que nos van a escuchar para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este, pues, como les comentaba al principio, pues a veces es un proceso muy duro, ¿no? Al ver cómo nuestros hijos lloran o cómo pues cómo sufren esa ausencia del padre. Y si tenemos a veces adolescentes, pues cómo los adolescentes de repente se vuelven como más enojones, están a la defensiva, no les gusta como que les hablemos. No sé quién de ustedes haya vivido este tipo de procesos y cómo lo han manejado. ¿Quién nos Bueno, quiere platicar? en Ujú. mi caso, yo, porque ahorita sí tengo un adolescente y cuando pasó, pues yo ya he platicado mi historia que yo me separé en varias ocasiones. Entonces, ella ya traía muchos como traumas arrastrando, pero ella nunca había sabido el porqué de la situación de nuestra separación, sino que en la última separación ella se da cuenta que pues hay una tercera persona. Entonces su reacción fue de yo ya no quiero saber nada de mi papá, yo es que lo odio, es que no quiero hablar con él, no lo quiero ver, no quiero saber nada. Entonces a mi esposo eso pues le dolió muchísimo porque pues también era la niña de sus ojos y pues para ella su papá era su todo, entonces se le cayó como que esa figura y fue difícil. Entonces yo en este caso no la obligué a acercarse a su papá, sí le decía yo, es tu papá, tienes que amarlo, respetarlo como tu papá que es, pero pues obviamente tampoco la quería estar como hostigando y yo lo único que hice es pues orar por ella, estaba en esta lucha, entonces era orar por mí, por mi esposo, por mi hija. Entonces, en un de repente ella ya pues quiso hablar con él otra vez y como que restauraron esa relación de papá e hija. Y esto que estoy hablando fue durante el proceso de mi lucha. Ya cuando vuelve a casa mi esposo, yo platico con ella y le digo que pues cómo se siente y pues me dice que ella está feliz, ¿verdad? Pues sus papás están juntos, pero a la vez estaba como con esa idea de que pues va a volver a pasar, porque ya ha pasado antes, entonces estaba como un poco escéptica en el sentido de decir que mis papás están juntos, pues por cuánto tiempo, o sea, yo la veía así como que sí, pues a ver cuánto tiempo duran otra vez, como que no se quería ilusionar, no se quería ilusionar idea de familia. Y un tiempo también comentaba, después de que ya había regresado mi esposo en una plática, me dijo, mami, ¿por qué tú no te quedaste con otra persona? O sea, porque yo les dije en una de mis separaciones, yo fui pródiga también, tuve una relación. Entonces me decía, ¿y por qué no te quedaste con esta persona? Dijo, pues mi papá te hizo mucho daño. Dijo, sí, lo amo mucho y todo, pero pues él ya te había hecho mucho daño. Entonces, pues yo le dije que, pues para empezar no era lo correcto y que esta persona, pues si yo me separé de esa persona es porque era una persona muy falsa, o sea, era un hombre muy mentiroso, que la verdad también me hacía mucho daño, o sea, a lo mejor mi hija no se daba cuenta porque en la relación pues no era mucho, o sea, ella nada más veía cuando salíamos y cosas así, pues las cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, sí le hice ver eso, o sea, es que aunque tengas 1000 relaciones, eso no quiere decir que vas a estar bien, o sea,
el bienestar te lo va a dar Dios. Entonces, esta vez lo que yo hice diferente fue orar por tu papá, orar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra verdadera restauración. Y es por eso que esta vez es diferente. Le dije, esta vez no va a ser igual que otras veces, porque otras veces yo no puse nada en manos de Dios, simplemente hacía lo que decía todo el mundo que hiciera. Entonces, sí le dejé en claro eso. Entonces, yo lo platiqué con mi esposo y mi esposo me dijo que él entendía que estaba bien su sentir de ella y que a nosotros no nos tocaba más que demostrar con acciones que vamos a estar bien, que queremos hacer las cosas bien y que nuestro matrimonio y nuestra familia está realmente restaurada. No es tanto de estarle diciendo, mira cómo estamos bien, mira todo lo que hacemos, no, simplemente actuar, ver que nos amamos, que nos respetamos, que queremos estar haciendo las cosas bien. Y pues creo que eso ha funcionado, porque mi hija realmente antes era muy, muy encerrada y ahorita ya es una niña que ya sale, platica con nosotros, se ríe, tiene pláticas largas con su papá, conmigo, y es algo también que nosotros hemos tratado de fomentar, el estar constantemente hablando con ella, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, darle consejos, porque pues ya es una adolescente, entonces ella ya, o sea, es otra niña totalmente diferente a la que era cuando recién se dio esta restauración. Y pues todo es gracias a Dios y a su, pues a su obra y a las oraciones que hemos estado haciendo y continuamos haciendo a lo largo de esta restauración. Y fíjate, Moni, ahorita que platicabas todo eso, me quedo pensando cuántos hijos también les dicen a sus padres, no, ya búscate otro, como si eso fuera la solución, porque es que en el mundo es lo que escuchan también, ¿no? Están rodeados también de todo el mundo, de todo lo que les dice el mundo, búscate otro para que seas feliz, si este no te sirve, pues otro hombre, el hombre te tiene que hacer feliz. Entonces, pues también los hijos se van llenando de todo esto que el mundo nos grita y van creciendo con esa idea también. Entonces, pues para ellos, cuando ven que no nos estamos llevando bien con sus papás, lo primero que se les ocurre decir es ya búscate a alguien más, ya sé feliz. Entonces, como tú dices, es bien importante dejarles saber a nuestros hijos que esa es una idea falsa, de que si yo me busco otro voy a ser plena o voy a ser feliz. Esa no es la realidad. Como tú que ya lo viviste, Moni, pues tu hija lo vio, ¿no? Y ya cuando sea más grande, pues se lo puedes explicar, era esta persona así, ya está, ¿no? ¿Y cuántas luchadoras no están ahorita mismo sufriendo porque los hijos les dicen eso, ya búscate otro? Entonces es bien importante explicarle a nosotros también, pero tú cómo dices, o sea, confrontar a nuestros hijos ya si son adultos o si son adolescentes que entienden un poco más, ¿tú cómo sabes que yo voy a ser feliz buscándome a otro hombre? ¿Cómo sabes que a ti te va a respetar como mi hija o como mi hijo, ¿no? O sea, si yo estoy formando una relación con Dios, qué mejor que yo que soy tu madre, porque esa relación con Dios también va a fomentar que entre nosotros como familia nos llevemos mejor, ¿no? Pero si Ujú. dejo entrar a otra persona que sea extraño, porque va a ser un extraño, ¿no? A nuestra familia, yo no sé de qué manera vayan a ir las cosas. Entonces es bien importante dejarlo saber a nuestros hijos, ya sean adultos, porque muchas ya tienen hijos adultos y dicen, es que estoy batallando con esto, mis hijos me dicen que me busque otro. Entonces, hay que dejarles saber y hay que decirles bien claro, yo quiero luchar por esta restauración matrimonial, no es una locura, no quiero meter a alguien que probablemente te vaya a hacer daño a ti porque no voy a saber ni cómo es esta persona y que yo me enamore, ¿no? Y que no me dé cuenta el daño que probablemente te esté haciendo a ti, ¿no? Hija o hijo que estás conmigo, ¿no? O qué daño también me voy a causar a mí. Si ya estoy yo en una lucha, ahora imagínate, dejo entrar a alguien más, llega otra persona, son más daños colaterales a esto, ¿no? Entonces lo que menos queremos pues es seguir sufriendo o hacer algo que no está bien ante los ojos de Dios. Entonces pues hasta a los hijos les conviene que nosotros estemos en esta posición de lucha. En el momento no lo pueden ver porque piensan mi mamá y mi papá está sufriendo, pero realmente no es así. Entonces tenemos que explicarles bien las cosas. Esto no es sufrir, sino que lo hacemos por una causa, por un propósito, ¿no? Que es justamente la restauración de la familia y la salud mental de nuestros hijos. También lo hacemos por eso, precisamente. Y tú, Wenda, a ver cuéntanos un poco cómo lo viviste con tus hijas. Pues mira, Vicky, mis niñas tenían 7 meses, una, y la otra tenía casi los 3 años cuando mi esposo se fue.
Y pues mm, lamentablemente cuando mi esposo se fue, la niña estaba despierta, pues la más grandecita, estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Mi esposo y yo no gritamos, no nada, pero sí, no, pero sí se dio cuenta que su papá se iba a ir. Y ella sí se quedó como que llorando, como que, papi, no te vayas, y así. Y sí entró como que en ese shock, pues, de que, no, papi, no te vayas, y sí se quedó llorando. La bebé, pues, como que también, pues, como que medio entendía lo que pasaba. Yo no estaba llorando, nosotros los dos estábamos hablando tranquilos hasta eso, pero ella sí vio que él agarraba algunas cosas para irse, pues, y como que alcanzaba a entender la situación. Mm, Seguido a eso entró como en un estado de angustia, de depresión. Mi niña se despertaba, esa la de casi 3 años, se despertaba llorando en la noche, no decía que buscaba a su papá, no decía nada, solamente se despertaba hasta 4 veces en la noche llorando mucho. Yo eso lo manejé con una psicóloga, que yo le llamé a la psicóloga, y por la edad de la niña era una psicóloga católica, de eso sí me aseguré. Para mí se me hizo muy importante que fuera una psicóloga católica. Y ya me dio algunas terapias y algunos ejercicios y rutinas en casa para que la niña estuviera más tranquila. Eh, a mí se me hizo muy importante durante el proceso de la lucha mm, trabajar la prudencia al momento de hablar, ya sea con otras personas, con mi mamá, mis hermanas y más aún con los propios hijos, pues, ¿verdad? eh, que ellos se enteren lo menos posible de lo que, pues sí, de lo Sí, que porque está parece que no ponen sucediendo. atención, pero siempre están atentos de lo que estamos diciendo. Sí, los niños entienden y saben más de lo que uno se imagina, pues a veces pensamos que no nos escuchan, pero realmente están escuchando. Este, lamentablemente, como nosotros vivimos la lucha, a los hijos, por mucho que uno los quiera proteger, también les toca vivir su propia lucha, pues también reciben a lo mejor ciertos o viven ciertas situaciones donde salen lastimados. ¿Por qué? Porque el papá pues está cegado o la mamá, el que sea que no esté, está cegado y les hace pasar malos ratos también a ellos, ¿verdad? En mi caso, gracias a Dios no fueron tanto, unas 2, 3 veces que, a lo mejor unas dos veces que las dejó plantadas de que, voy a ir y ya, no, no venía o así detallitos, pero hasta ahí. Pero así como viven ese proceso de lucha, también viven el proceso de la restauración. Y así como para nosotros es muy bonito el proceso de restauración, para los niños igual, pues también van viviendo esa sanación interior. Yo con mis hijas diario, diario, diario en la noche, peleamos por el corazón de su papá y por el corazón de su papá. Y yo les iba diciendo, mira ya, Dios ya lo va transformando y vamos a pedir para que regrese y vamos a pedir para que regrese. Entonces yo en mi caso sí las involucré un poco en la lucha, pero no, pues sí, obviamente sin contarles lo malo, pues solamente yo le decía que su papá estaba enfermo del corazón y que cuando él estuviera bien, él iba a regresar. Eh, mm, Recuerdo que una vez en unas preguntas decían que era lo que ella más deseaba en el kinder. Y ella contestaba que lo que más deseaba era que su papá regresara a casa. Entonces, pues como que sí lo tienen muy Muy presente. presente, pues. Ujú. No, es que sí es durísimo para los niños, así como lo estás diciendo, pues aparentemente tus hijas no se les nota porque eran muy pequeñas, pero Ujú.
sí, sí había consecuencias, ¿no? Eso de que se despertara en la noche llorando, de que, por ejemplo, en mi caso, pues yo tenía de todas las edades, creo, tenía una adolescente y luego bueno, ya iba para la adolescencia mi hija y estaba mi niño creo que tenía 8 años y mi niña de 4. Y recuerdo, pues la más chiquita, pues su papá era su adoración, ¿no? Su papá la hacía reír, en la casa yo era la mamá, la estricta, ¿no? La que ponía orden, reglas. Y el papá era el que los hacía reír, el que los llevaba aquí, o sea, era la diversión de la casa. Entonces, imagínense el shock para mis hijos cuando papá sale de casa, ¿no? Mi hija era un llorar y llorar, la pequeña no decía como tú dices, ¿dónde está? Bueno, al principio sí, hay veces que sí lo decía así, ¿dónde está mi papi? ¿Cuándo va a regresar mi papi? ¿No? ¿Se acuerdan que mi testimonio es muy duro cuando yo cuento que mi hija con sus deditos contaba mami, ya pasó un día, 2 días, mami, 3 días. Me acuerdo que todavía pues no entraba al kinder, no sabía contar bien, pero más o menos decía, es que ya va uno, mami, dos. Y ella decía, ¿dónde está mi papi? Que no regresa. Entonces yo siempre le decía, mami, tu papi, así como tú dices, está enfermito, ahorita, no está bien, va a regresar. Aparte está trabajando mucho para que cuando él regrese traiga dinero y nos compre muchas, muchas cosas. Y curiosamente, así fue. Así como yo se lo planteé a mi hija, mi esposo, pues regresó en el COVID. Si no hubiera sido por el dinero que trae mi esposo, de verdad, nosotros no sé cómo hubiéramos sobrevivido, porque pues recuerden que se paró todo, ¿no? En ese tiempo del COVID. Entonces, justo así, porque muchas luchadoras me dicen, pero ¿cómo le voy a mentir? Le digo, es que no le estás mintiendo. Si tú crees que le estás mintiendo a tu hijo de que papi va a regresar y todo va a estar bien, quiere decir que tú no le has terminado de creer a Dios entonces, porque no es una mentira lo que le estás diciendo. Yo nunca sentí que le estaba mintiendo a mi hija. Yo le estaba hablando de algo que iba a pasar en un futuro y bendito Dios pasó, ¿no? Y como tú dices, bueno, en el proceso pues fueron sanando porque sanamos todos en familia. Y mi esposo yo lo veo y todavía se quiebra y dice, no puede ser que yo los abandoné y dónde estuve tanto tiempo y perdí ese tiempo con mis hijos y todavía se la a él y muy seguido lo hace, como que cada vez mi esposo está teniendo más conciencia y dice, ¿cómo pude abandonar a mi chaparrita? Mira, ya está bien grande porque mi hija pues ya va a cumplir 12 años y tenía 4, imagínense. Entonces, mi esposo dice, ¿qué hice todo ese tiempo? La abandoné. Y pues cuando le platico que fue muy doloroso para mí, porque mi esposo sí también llegó a decir en 2 ocasiones, los voy a visitar. Y pues como él me lo decía, pues yo se los informaba a los niños, ¿qué creen? Su papá va a venir. Y resulta que no. No, a la mera hora por una cosa u otra no. Y mami, porque pues en ese tiempo iba a cumplir años mi esposo y mi niña chiquita dijo, yo le voy a hacer un pastel a papi y pues resulta que no iba a venir y le dije, ¿sabes qué? De todas maneras vamos a hacerle el pastel, vamos a hacer como se lo festejamos aquí a tu papi. Yo de todas maneras, él va a regresar, mami, un día, ¿ok? Y vas a ver que tú le hiciste el pastel porque lo vamos a escribir aquí. Y ya, pero yo personalmente yo no los llevé al psicólogo porque no encontré un católico y aunque lo hubiera encontrado, pienso que es difícil explicar la situación. Mire, mi situación es esta y el otro, no quiero que confunda a mi hijo, ¿no? O a mi hija, no quiero que le vaya a decir que su papá no va a regresar, porque también a lo mejor para los que no creen en esto van a decir es una locura, ¿no? Lo que tú me estás diciendo, que tu esposo va a regresar, que estás y que tu esposo está cegado ahorita espiritualmente y que no ve nada, pues hasta la psicóloga me va a decir, señora, ¿qué está diciendo, no? Entonces, pues yo de verdad me puse, como dice Moni, mucho en oración. Yo trataba de, no sé, de pasear mucho con mis hijos. Es lo que yo hacía mucho, mucho, de suplantar. Yo no era, como les dije, la diversión de la casa, pero en ese momento me volví la diversión de la casa. O sea, tenía que. Recuerdo que mi hija, mi esposo, siempre le hacía caballito y pues se le subía acá atrás y pues yo no la aguantaba bien, pero ahí andaba yo, ¿no? Y súbete y te hago caballito. O sea, yo trataba de hacer todo lo que hacía mi esposo, ¿no? Y me costaba porque dije, yo no soy esta, pero lo hago, ¿no? Vamos, y yo te subo y mi esposo le inventaba personajes y yo también, no, hombre, o sea, creo que para que los hijos estén bien, uno no se limita en hacer tantas cosas por ellos. Porque muchas veces decimos, o como luchadoras decimos, pero es que cómo los tratamos, ¿no? Pero es que cómo hago porque mi hijo porque muchas de verdad están pasando por cosas que dicen que los hijos se quieren suicidar, ¿no? De la tristeza, de la ansiedad. Eh, recuerdo que, que, pues lo he contado bastante veces
o no sé si escuchó con su esposo la primera vez que salió, el de en medio. Entonces él sí, como dice Moni, se encerró. Él tenía como, no, sí, 9. Ujú. Sí, y como les iba diciendo, pues fue lo que intenté yo hacer con mi hijo. No quise exponerlo a los psicólogos que a lo mejor le iban a mover todas las ideas al niño, que era el que estaba mal, que estaba diciendo que se quería suicidar. Yo oraba mucho, mucho por él, lo llevaba a la misa también. Todavía no podía comulgar porque no había hecho la primera comunión, pero trataba de que comulgara espiritualmente. Pero sí se lo encomendé mucho a Dios, a María, a mi hijo, y les digo, yo hablaba, como dice Moni, mucho con él, hablaba mucho con él, salía mucho con ellos, los llevaba a sus lugares favoritos, su comida favorita, ¿qué quieres comer hoy, papi? De verdad, o sea, me esmeré mucho para que mi hijo dejara de pensar en esas cosas y decirle todo está bien. Y él empezó como que a cambiar, como a decir, creo que sí, todo está bien, ¿no? Pero aún así no dejó de tomar como el papel de hombre, ¿no? Cuando mi esposo salió, como que mi hijo dijo, yo soy el hombre aquí y quería checar el carro y quería cambiar una llanta. Le dije, no, papi, no te preocupes. Le dije, yo estoy aquí. Si yo no estuviera aquí, entonces sí, no, siéntate un poco responsable. Pero mientras yo, tu madre, esté aquí, tú no te preocupes por nada, o sea, déjamelo a mí. Y fue lo que intenté, como que ellos no tuvieran esa ansiedad de ahora qué va a pasar. No vamos a tener de comer o nos vamos a quedar sin casa o no sé. Traté de que no tuvieran, de que no llevaran ese peso y tener prudencia, como dice Wendo, para que no me escucharan. Si un día me quejaba con alguien, ay, sabes que no tengo dinero, de que ellos no tuvieran esa ansiedad, oh, mi mamá no tiene dinero, ¿qué vamos a hacer, no? Pero sí, así fue de mi parte, porque pues son tres y los tres ya entendían más las cosas. No sé, quieran. Y en el caso de cuando ya vuelve tu esposo a casa, ellos cómo lo toman. Pues los primeros días, pues la chiquita feliz, feliz, ¿no? Pero creo que para la grande fue más difícil acoplarse, a pesar de que era mi compañera de lucha, mi guerrera más fuerte, por así decirlo. Mi hija la grande estaba como apática con él, como que decir, a lo mejor sí viene, pero qué tal si se vuelve a ir, ¿no? Como que no le hablaba muy bien. Al principio no le hablaba muy bien a mi esposo. Creo que mi esposo se esforzó mucho, al igual que tu esposo, Moni, que dices que se ha esforzado para que mi hija, la grande, estuviera bien con él, ¿no? Mi hija de verdad sí estaba mal cuando mi esposo regresó, pero mi hija es de las que no muestran. Entonces veía una película de padre e hija, mi hija llorar y se metía al cuarto, no me decía nada y se metía, ya sabía que se metía a llorar. Ella nunca decía nada, siempre era, mami, no te preocupes. Ella me daba ánimo, pero ella literalmente casi no quería hablar con su papá. A mí me decía, mami, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Siempre me repetía ese versículo, ¿no? Ora por todo, no te preocupes por nada. Pero sí, cuando llegó mi esposo, para ella fue lo más difícil. Para los otros, como que no tanto, estaban más chicos, pero para ella sí le costó adaptarse otra vez y decir, bueno, ¿será real esto que mi papá está teniendo? Conforme pasó el tiempo, pues fue viendo que sí era real, que su papá fue cambiando más y más, y fue lo que le fue dando como paz, ¿no? De esa incertidumbre que tenía al principio, le fue dando paz y tranquilidad. ¿Y ustedes cómo lo vieron en su caso? No sé, Wendo, pues dices que felices, que platicamos hace un rato que... Sí, sí, mis niñas la verdad sí la pasaron muy felices. Ellas, las primeras noches que estuvo mi esposo aquí, ni siquiera dormían, se andaban, o sea, sí dormían, pero muy poco, pues andaban durmiendo a las 1, 2 de la mañana, a veces hasta más, porque nomás querían estar brincando en la cama, subiéndosele, jugando.
También hubo el momento en que él les pidió perdón, llorando les pidió perdón, ellas pues no lo dudaron, lo perdonaron y como te digo, yo creo que se vive una restauración también así con ellas, pues, o sea, ellas también la viven en el aspecto de que ellas también van sanando los hijos y que también tenemos que entender que va a ser todo a su tiempo, pues, ¿verdad? Quizás de repente podemos decir, ay, pero si mi marido vuelve o ya está que medio quiere volver, pero veo a mis hijos que no lo van a aceptar o que eso, igual, orar por los hijos para que ellos también tengan su propia restauración. Y también, igual así como los esposos llegan valorando mucho ya a la esposa, pues también a los hijos y también los hijos valoran mucho a los papás y se valora la familia. Y también yo creo que es muy importante cómo nos ven los hijos a nosotras, porque si nos ven seguras de que él va a regresar o nos ven seguras de que él está bien aquí ya en la casa, de que no tenemos miedo que se va a ir, pues ellas también van a sentir esa seguridad, esa paz por los comentarios que uno haga de que, ay, sí, no, y, oye, mi papá, sí, después regresa o ya cuando están aquí, fue a tal lugar, pero nosotros tranquilas. Como les decía, los niños entienden más de lo que nosotros creemos y son muy observadores y nos ven si estamos angustiadas o si perdemos la calma. Ujú. Mm, yo la única secuela que noté en mi niña fue también que ella decía, repetía mucho que quería que siempre estuviéramos juntos, los cuatro. Decía, yo lo único que quiero es que siempre estemos juntos, mi papá, mi mamá y mi hermanita y yo, es lo único que quiero. Pero solamente lo repitió los primeros meses, ya después como que se le olvidó y hasta ahorita, gracias a Dios, como que a mi parecer ya no tiene ninguna secuela. Esperemos que después no salga pero igual constantemente yo le oro por eso, pues para que ellas no tengan ese trauma o esa herida del abandono. Creo que es muy importante no olvidarnos de eso, de orar justamente por eso, por los hijos, para que no haya esa herida de abandono que a lo mejor en su adolescencia, que a lo mejor en su adolescencia vaya a salir. Mm, sí, Sí, es muy y importante. con eso que dices tú, Wendo, que es bien importante seguir orando por nuestros hijos, porque en el caso de mi niño, el de en medio, yo sí veo que todavía trae como que ese sentimiento de abandono, como tú lo dices, Wendo, porque, por ejemplo, yo no puedo decir que mi esposo vaya a viajar o a ir a otro lugar porque él ya piensa que su papá se va a ver para siempre. O sea, no puedo hablar de algo así como que: "Ah, no, que papá ya puede viajar", y todo. No, 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 o sea, se empieza a estresar. No, 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 porque se va a ir y luego ya no lo voy a ver, y no, espérame, o sea, tengo que platicar, explicarle, va a viajar, vamos a ir juntos en familia y vamos a regresar juntos en familia, pero como que es algo que todavía no logra digerir o superar, a pesar de que él estaba muy pequeño cuando pasó, o sea, él tenía 2 años y cachito cuando se dio la separación. Y mi niña, la pequeña, pues yo estaba embarazada de ella, entonces también les comentaba eso, que cuando mi esposo regresa, pues para ella también es un completo extraño. Entonces fue bien difícil para mi esposo el ganarse la confianza de la niña, de decir, pues soy tu papá, porque ella no lo quería, o sea, ella no quería ni irse a sus brazos, no quería nada, o sea, porque pues no lo conocía, o sea, prácticamente porque pues sí la llegó a ver cuando después de que nació, a los meses de que nació, pero pues muy ocasionalmente, porque pues estaba chiquita, yo no la dejaba como a sus hermanos ir a estarse con su papá, ¿verdad? Siempre estaba conmigo. Pero pues ahorita también, gracias a Dios, la relación entre ellos pues es diferente, ella feliz de cada vez que ve a su papi llegar y papi, corre, lo abraza y todo. Pero para mi esposo, o sea, fue difícil, mi esposo lloraba, o sea, porque decía, es que yo sé que esto yo me lo gané y él tenía ese sentimiento también de culpa de que pues yo las abandoné, yo las dejé, o sea, ella pues tiene razón de no quererme, pero
pues también fue un proceso, o sea, como dices tú, Vicky, o sea, ellos se flagelan mucho, o sea, ellos se culpan demasiado cuando abren los ojos realmente, o sea, se dan cuenta del daño que causaron, de a lo mejor la mujer que estaba a su lado, o sea, te aprenden a valorar y es un constante estar pidiendo perdón a los hijos y a una misma. Y es también donde también nosotros tenemos que apoyarlos para que sanen esas heridas que ellos también se causaron, ¿verdad? Que ellos también tienen, porque también tienen muchas heridas. Y también orar por ellos, pues, ¿verdad, Moni? Como dice, la importancia de también acompañarlos a ellos y que logren perdonarse, porque, por ejemplo, mi esposo se culpa mucho, pues dice que él nunca en la vida se va a poder perdonar haber dejado a su familia, pues en especial pues a las niñas. Dice que no me voy a perdonar, es algo que nunca lo voy a poder superar. Pero pues ahí también nosotros tenemos que orar para que ellos también logren recuperar esa paz, pues y sanar esas heridas y también perdonarse ellos mismos. Ujú. Sí, sí. Sí, principalmente sostenernos de la oración, porque pues sí, no es fácil, no es fácil ver sufrir a los hijos. Creo que sí, eso es una de las cosas que más cuesta perdonar, más que lo que nos hace a nosotros ver cuánto nuestros hijos sufrieron, ¿no? Sí, en mi caso, pues ver a los tres sufriendo, al niño, al adolescente y a la pequeña, decir, Dios mío, qué feo es este dolor, ¿no? Que estoy cargando al ver sufrir a mis hijos. Pero pues creo que nunca separarse de la oración, seguir orando constantemente y como decíamos, pues Dios restaura todo, ¿no? Así como restaura nuestro matrimonio, pues también va restaurando el corazón de nuestros hijos también y como dice, bueno, pues todo a su tiempo, también no queramos apresurar y seguir orando para que esas heridas de abandono no salgan más adelante o no repercutan en sus vidas, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta si a nosotras nos fueron manejando esas heridas que llevamos desde la infancia y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Pues esperemos que a nuestros hijos no repercutan, ¿no? Y principalmente espero porque como estábamos nosotros en oración, no, nosotros no dejamos que su corazón se endureciera, hablándoles mal del papá o diciéndoles, no, tu papá es esto, míralo, como echarlos en contra, sino que se supone que nosotros hicimos todo lo contrario para que su corazón no endureciera con su papá, del padre, de la madre, porque pues te lo estás echando, se lo estás echando encima, ¿no? Y lo único que haces en tu hijo es crear heridas. No es de que Ujú. tanto le va a guardar rencor, sino que le estás creando muchas heridas y no sabes qué daño le puede provocar más grande. Entonces hay que tener O mucho que cuidado. incluso si uno está esperando la restauración, pues ahora los problemas que vamos a tener cuando llegue la restauración y los hijos no la acepten por lo mismo que uno les estuvo diciendo. Así es. Exactamente. Por Y eso tenemos que... también Ajá. quiero recalcar lo que dijo Moni, de que a su niña le explica la situación de cuando su esposo va a viajar, pues me hizo muy importante recalcar ese punto de explicarles a los hijos detalladamente, mira, hijo, porque, y quizás adelantarles y quizás aunque ellos estar atentos a que ellos no se angustien, porque a lo mejor los niños pudieran estar angustiados pensando que, ay, mi papá se va a ir o algo. Entonces, sí se me hace muy importante explicarles de que, tu papá va a hacer esto, pero va a regresar después y así. Sí, sí, sí. No dejar por sentado que ellos a lo mejor ya saben lo que va a pasar, ¿no? Porque como ellos, pues sí, sufrieron también ese trauma de que mi papá, donde se fue de repente, ¿no? Pues Mm. sí, también explicarles poco a poco, prácticamente a mis hijos, tu papi está juntando dinero, tu papi va a venir pronto, no pudo venir porque está trabajando mucho, mami, porque quiere que, no sé, yo le decía a mis hijos, comprarte una casa, comprarte esto, comprarte ropa, y ya como que se calmaba. Entonces, como a mi hija que le gustan mucho los animales, pues te va a comprar tortugas, conejos y no sé qué tanto. Y pues, les digo, parecía que lo que yo hablaba, bendito Dios, que así fue sucediendo, ¿no? Le compró una tortuga, unos conejos, un hámster, y yo decía, wow, o sea, bendito Dios, ¿no? Todo,
todo lo que yo hablé, lo que dije, porque pues era el mismo Dios que me estaba guiando, ¿no? A lo que venía, a lo que iba a suceder en mi matrimonio, pues no lo dije nada más por decir, ¿no? Fue porque realmente el Señor ya lo estaba haciendo, el Señor ya lo estaba viendo cuando yo lo estaba diciendo, ¿no? Yo no lo podía ver todavía, ¿no? Y el Señor ya lo estaba visionando antes que yo. Así Entonces, es. pues sí, ¿algo más que quieran agregar para despedirse? Yo quisiera agregar que así como tenemos que tener prudencia con los hijos, también tenemos que tener prudencia con los esposos cuando regresan, ya que por lo menos en mi caso me tocó eh, como unas 2 veces que yo le comenté algo y mi esposo, o sea, comentarios no apropiados, pues, que también tienen que ver con los hijos. Ujú, Y creo que es muy importante que hay cosas que ellos no recuerdan que hicieron y cosas que uno no como sacárselo en cara, pues, ¿verdad? Ser muy prudente, y ir viendo qué tanto recuerdan ellos y ver si es necesario platicar ese tema de lo que hicieron o como sea, pues, y si no irlos dejando, porque también ellos a veces a lo mejor ni siquiera lo recuerdan o ni siquiera lo saben, ni siquiera se imaginan que sucedió eso o que dañaron de esa manera a su hijo. Y claro, pues también es importante que lo sepan para que agarren su responsabilidad ujú. y sanen esa parte, pero hay veces que son cosas que a lo mejor también los niños ni se enteraron tanto o así, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que pedir mucho a Dios la sabiduría y la prudencia para saber y del otro también. Es cierto, sí, porque a veces a lo mejor no les afectó tanto a nuestros hijos y nosotros queremos recordarles todo, ¿no? Pero sí, pues esperemos que Pero que como nosotros somos las mamás, sí, no, es que como nosotros lo vivimos, pero pues esperemos de verdad que este programa haya sido de ayuda para los que están batallando con sus hijos ahorita en cualquier ámbito, si tu hijo es adolescente, es un niño o es un bebé, pues esperamos en Dios que de verdad haya sido de bendición todo lo que platicamos aquí, lo que contamos. Y pues sí, el Señor restaura completamente los corazones de todo. Por eso es restauración familiar y matrimonial. Nos despedimos de ustedes y esperamos vernos hasta la próxima. Bye.